Dignare me laudare te Virgo sacrata, de amici virtutem contra hostes tuos. Ave María Purísima, sin el ave originali concepta. Sean muy bienvenidos a este canal llamado Vasallos del Inmaculado Corazón de María, esta milicia que está convencida que el reinado del Sagrado Corazón de Jesús se podrá propagar por el mundo en la medida en que se edifique el reinado del Inmaculado Corazón en cada uno de nuestros corazones, y que es por medio de la devoción a la Santísima Madre de Dios que atraeremos el reinado de su Divino Hijo. En la sesión anterior habíamos comenzado un tema que era abordar esta calidad que Dios ha querido poner en la Santísima Virgen María, este título que nosotros profesamos, que es mediadora de todas las gracias. Y esta aproximación que proponíamos en la sesión anterior nos hacía meditar cómo Dios él mismo ha querido establecer un medio a través del cual quiere que fluyan sus gracias. Y decíamos que el medio que Dios elige necesariamente debe tener cualidades compatibles con su dignidad divina. ¿Y esto por qué? Yo me atrevo a decir por dos razones fundamentales. La razón primera es porque puede, es porque quiere y lo hace, porque es Dios. Dios, pudiendo venir al mundo sin un medio, ha querido establecerlo en su Santísima Madre. Y la razón segunda, podríamos decir que es de lógica. Si Dios ha querido tener una madre, Él quiere que ésta sea única en virtudes, en belleza, en perfección y todas las excelencias que nos podamos imaginar. Pero también Dios quiere que este medio sea exclusivamente suyo. Por eso no es raro contemplar que la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, todas sus potencias pertenecen a Dios, la intelectual, la espiritual y la corporal. Están totalmente ordenadas a Dios, porque en ella no hay pecado, ha sido preservada del pecado en todas sus formas, porque le pertenece solo Dios. ¿Y esto por qué? Bueno, primero porque María Santísima es santuario, templo de la Santísima Trinidad, y esto de un modo perpetuo. María Santísima en su calidad de hija de Dios es obediente. ¿Por qué? Porque su intelecto, su espíritu, su corazón, su cuerpo están ordenados a Dios solo. María Santísima en su calidad de Madre de Dios es abnegada, es sacrificada. ¿Por qué? Porque su intelecto, su inteligencia, su corazón, su espíritu, su cuerpo están ordenados al sumo bien que es Dios. María Santísima en su calidad de esposa virginal del Espíritu Santo es purísima, sin mancilla, inmaculada, fiel, puesto que está en desposorio con el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Si consideramos estos tres aspectos y nos tomásemos del último, entenderíamos la razón por la cual la Santa Madre de Dios
fue preservada de pecado y conservada íntegramente en su virginidad e inocencia total. Primero, porque es el medio que Dios se hizo para tomar condición humana, sin perder su condición divina. Dos, este medio singular es exclusivo de Dios, exclusivo, templo sagrado, inmaculado, impoluto, puesto que de Dios es hija, de Jesús, nuestro divino Redentor y Salvador, es madre y es esposa del Espíritu Santo. Por tanto, considerando estos tres puntos, es de toda lógica pensar que Dios no quisiera compartirla con nadie. Como punto número 3, refiriéndonos a la calidad de esposa del Espíritu Santo, es necesario comprender que el desposorio que la Santísima Virgen María tiene con la tercera persona de la Santísima Trinidad no termina con el alumbramiento de Jesús. Este desposorio, esa perpetuidad, María Santísima necesariamente permanece virgen, aunque es madre, como nos dirá el profeta Isaías, pero después continúa haciéndolo porque está desposada con el Espíritu Santo. Ella que es hija de Dios, es madre de Dios y esposa de Dios. Esa perpetuidad, mis queridos oyentes, no es algo transitorio. Las alianzas con Dios no son transitorias, son a perpetuidad. Y por eso la Santísima Virgen es fiel a este desposorio. Aquella que ha sido concebida para corresponder en todo a Dios, no podía desconocerlo después. Y alguien podría señalar en este punto, bueno, pero no tenía nada de malo que tuviera un esposo justo, bueno, santo, como lo era el glorioso patriarca San José, que estuviera desposada legítimamente con un santo varón. Alguien podría objetar esto, ¿no? Pero yo quisiera hacerles recuerdo de algo. Cuando San José, Dios le revela en sueños que él no tenía que tener miedo, que no debía temer, porque lo que había concebido María Santísima era obra del Espíritu Santo y no de concurso de varón. Con tamaña revelación, ¿ustedes creen que a San José, que era un hombre temeroso de Dios, se le habrá pasado por la cabeza mirar con otros ojos a la que había sido elegida para ser madre de Dios? La rotunda respuesta que surge de un corazón católico es no. Si bien el corazón de Nuestra Señora ha sido creado para ser el cielo del cielo, como dice San Juan Eudes, un cielo sin mancha, en ese cielo donde hay lugar solo para amar, adorar y reconocer perpetuamente como su único Padre y Señor, a Dios, a Jesús como su único Hijo y Salvador del linaje humano.
Hijo que es obra del Espíritu Santo, y a su único esposo, que es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, en el corazón de la Santa Madre de Dios no hay lugar para nada más que no sea su Señor. Por ello, el católico reconoce, cree y confirma que María es perpetuamente virgen. Y alguien podría estar preguntándose, bueno, pero el tema que nos convoca aquí es María, mediadora de todas las gracias. Bueno, en primer lugar, los dogmas marianos están intercomunicados. Si hablamos de la perpetua virginidad, hablamos de su inmaculada concepción también. Si hablamos de su maternidad divina, vamos a terminar hablando de María, mediadora de todas las gracias. Por tanto, al establecer el conocimiento que hemos ido viendo progresivamente, nos va quedando muchísimo más claro cómo rebosan todas las excelencias de la Santísima Virgen, todas las excelencias divinas están contenidas en ella, porque Dios así lo ha querido, así lo ha establecido. Si consideramos dichos puntos, queda en evidencia que no es imposible para Dios establecer en María Santísima ese acueducto inmaculado a través del cual Él quiere hacernos llegar sus gracias. También es porque es deber de los hijos salir por la honra de sus padres. De hecho, es un mandamiento. Así como honramos al Padre, Él también quiere que honremos a nuestra madre. No nos quiere huérfanos de madre y por eso nos la ha dado. Y nosotros que somos los hijos que María Santísima dio a luz al pie de la cruz y que nosotros somos la causa de que ese inmaculado corazón se desgarre a causa de la contracción que le causamos espiritualmente por nuestros pecados. Y ese dolor, esa contracción todavía más dolorosa que le hemos causado porque ella misma ha entregado en el altar de la cruz al Hijo inocente para rescatar a los rebeldes, que somos nosotros. Considerando todas estas cosas, ¿acaso no vamos a salir por la honra de nuestra madre? La respuesta es sí, vamos a salir por su honra. Y tal es el corazón de esta dignísima madre, que aunque en su corazón solo hay lugar para amar y adorar a Dios, este cielo del cielo que es de Dios solo, ella como buena madre que es, nos ha reservado una parcela en este corazón para cobijar a los hijos que ella junto con Jesús rescató de la muerte eterna en la cruz. Jesús, que es el único hijo de María Santísima, es también el medio que este divino Hijo ha establecido para venir al mundo y para que nosotros fuésemos por medio de María a Él. Es María quien nos conduce a Jesús. Y los únicos hijos de los que podríamos hablar fuera de Jesús son los hijos que ella adoptó por recomendación de Jesús, aquella recomendación que Jesús y mandato que hizo en la cruz cuando le dijo al apóstol San Juan, ahí tienes a tu madre. Y se lo pide a San Juan, el apóstol puro,
virginal. No podía ser cualquiera el custodio de la Santa Madre de Dios. Y por eso deja a San Juan en esta tarea y labor maravillosa. Y nosotros estamos allí, prefigurados en el apóstol San Juan, los hijos adoptivos de la Santa Madre de Dios. Yo con cierta suspicacia en el video número 2 utilicé 2 textos bíblicos para mostrar que la Santa Madre de Dios es virgen y que es madre de un solo hijo. El texto al que me refiero para recordar lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 17, versículo 19, hablándonos de la historia de Abraham. Dice: tu esposa Sara te dará un hijo. E hicimos el paralelo con el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 14, cuando dice: la Virgen está encinta y dará a luz un hijo. Este paralelismo lo usamos para demostrar que la escritura es enfática para señalar un hecho, un hijo. Pero curiosamente ocurre algo misterioso cuando aquellas personas que tratan de escrutar la Sagrada Escritura y con el dedo van señalando tal o cual texto bíblico, aquella palabrita y traducción e interpretación de la misma, para decir que la Virgen tuvo más hijos y tratando de mancillar con esto su honra, pareciera ser que con la historia de otros personajes de la Escritura no hacen lo mismo, como por ejemplo con Abraham. Y sería bueno preguntarnos por qué aquellos que no profesan la fe católica no se esmeran en buscar, de la misma forma que tratan de encontrar supuestos hijos de la Santísima Virgen fuera de Jesús, no ponen el mismo afán para buscar los otros hijos de Abraham. En el libro del Génesis, capítulo 21, versículo 7, dice: ¿quién dijera a Abraham que Sara daría de mamar a hijos? La palabra hijos no aparece en singular, sino en plural. En la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 6, se hace referencia a esto también, y el relato habla y hace referencia a hijas en plural. Y antes de adentrarnos a este punto importante, es bueno hablar de las prefiguras del Antiguo Testamento, estas que son una forma pedagógica que Dios utiliza para ir formando progresivamente al pueblo en el conocimiento de aquellas características, cualidades que van a estar en aquellos personajes que van a prefigurar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que en el tiempo de la plenitud del advenimiento del Salvador, en que el Verbo se iba a encarnar, pudieran reconocer en el Mesías las profecías y atributos que se habían dicho desde antiguo. Pero las prefiguras del Antiguo Testamento son imperfectas. Hay similitudes que nos van a permitir comprender un misterio, pero son imperfectas. Moisés es prefigura de nuestro Señor Jesucristo, pero es imperfecto. Esther es prefigura de la Santísima Virgen, pero es imperfecta. Esos modelos
a nosotros nos adelantan atributos y características de aquellos que han de venir un día en perfección para llevar a cabo el plan salvífico. La similitud del texto de Isaías, capítulo primero, versículo 14, con el Génesis, capítulo 17, versículo 19, nos permite concluir que el énfasis de que la Virgen dará a luz solo a un hijo, así como en Sara se hace referencia a un hijo, nos permite pensar en cómo Dios pone el acento en ese aspecto, además de mostrar que será una virgen la que dará a luz al Salvador. Y aunque esto es así, hay quienes solo se afanan en ir a hacer un rastreo a los supuestos hijos de la Virgen, fuera de Jesús. Pero no sucede lo mismo con el caso de Abraham. No buscan esos hijos. Parece no despertar interés en este tema. Pero pareciera ser que sí les molesta la idea de que Dios quisiera encarnarse en una virgen y hacerle su madre, única y exclusivamente suya. Parece que eso sí les molesta. Y también les pareciera ser imposible que Dios la hiciera madre y conservar en ella la virginidad. Y que quisiera conservar esa virginidad por todo lo que durase su vida terrenal. Pareciera ser que esto, aquellos que se afanan en buscar más hijos a la Santa Madre de Dios fuera de Jesús, pareciera ser que estos dos aspectos les molestan. Les molesta que Dios quisiera una madre solo para él, y que fuera virgen además, y que quisiera preservar su virginidad por todo lo que durara su vida terrenal. Pareciera más escandaloso pensar que Dios quisiera tener una madre totalmente suya, virgen, fiel, totalmente consagrada a Él. Pareciera ser que esto es muy escandaloso. Las similitudes que hemos intentado hacer entre estos textos está ordenada al punto que ya hemos referido, así como también podemos referir el Evangelio de San Lucas, capítulo primero, versículo 13, cuando el ángel le dijo a Zacarías que su esposa, que era estéril, Isabel, le iba a dar un hijo al que llamaría Juan. Y así fue. Le dio solo un hijo. Pero en el caso de Abraham, todos sabemos que sí tuvo más hijos. Por eso establecí en el video número 2 el texto para profundizar este punto en esta sesión. Cuando la escritura dice un hijo, en el caso de Abraham, se está refiriendo al hijo de la alianza. Se está refiriendo al hijo con que Abraham probará su fe. Probar su fe en el único Dios. Y que lo va a ofrecer en sacrificio a su unigénito, como va a decir Hebreos capítulo 11, versículo 17. Abraham tuvo dos hijos, Ismael, que es hijo de la esclava, e Isaac, que es hijo de su esposa, Sara.
Isaac es prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Si observamos, Isaac era un hijo obediente. Cuando su padre le dice que irán al monte para ofrecer un holocausto a Dios, y ya bien avanzado el viaje, Isaac se percata que, que no hay un cordero para inmolarlo, para sacrificarlo en holocausto, para realizar esta ofrenda a Dios. Fíjense que el texto bíblico en ningún momento dice que Isaac se inquieta ante las palabras de su padre cuando le dice, Dios va a proveer, ¿cierto?, eh, al cordero. El texto del Génesis, capítulo 22, versículo 9, dice que Abraham ató a su hijo y lo puso en el ara. Si ustedes leen el texto, en ninguna parte dice que Isaac objeta la voluntad del padre. En ninguna parte dice hizo fuerza para que su padre no pudiera atarlo y ponerlo sobre el ara. El hijo no resistió a la acción del padre. Y si hacemos un paralelismo con nuestro Señor Jesucristo, Jesús cuando está en el huerto de Getsemaní dice, a pesar de que esto es muy amargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. No objeta la voluntad del Padre, no forcejea contra él. Además, en este texto siempre se hace referencia a un hijo, como si Ismael no existiese. Pero no es ahí donde Dios quiere poner el acento, fíjense. Cuando Dios dice en Génesis 22, versículo 2, toma a tu hijo, a tu único, está prefigurando a Cristo, único hijo de Dios, que se va a inmolar por los hijos que serán hechos hijos en el Hijo con mayúscula, Jesús. Nosotros somos hechos hijos de Dios por el Hijo unigénito. Estas palabras también son aplicables a la Santísima Virgen. Toma a tu Hijo, a tu único, para rescatar por medio de este Hijo a los hijos rebeldes que somos nosotros. La figura de Ismael e Isaac nos muestran en uno y en otro nuestra propia realidad. Isaac era hijo de un matrimonio, un fruto concebido en lo legítimo. Esto representa lo justo. Ismael, en cambio, es hijo de la esclava, es fruto del pecado, lo que está a espaldas de la ley divina. Representa la rebeldía, los hijos injustos, los rebeldes. No destaca en la historia de Abraham Ismael más que Isaac, porque era necesario que el Hijo de Dios, que es el hijo legítimo, prefigurado en el matrimonio, es el hijo que está destinado al sacrificio que se llevará a cabo en el ara de la cruz.
para rescatar a los hijos rebeldes, los hijos de la esclava, que representan el pecado de Adán y Eva, que los dejó esclavos bajo el dominio de Satanás y que le dieron la espalda a Dios. María Santísima, mis queridos oyentes, dio a luz un solo hijo para que él saldara la deuda del pecado que nos mantenía en la esclavitud que entró por nuestros primeros padres. María Santísima, que junto con Jesús, su único hijo, van a pagar este rescate carísimo con una moneda valiosísima que es la preciosa sangre de nuestro divino Redentor. De esta manera tenemos que entender estos textos bíblicos que nos ayudan a escrutar los misterios divinos ocultos en la persona de la Santísima Virgen María, templo perpetuo de la Santísima Trinidad. Nosotros somos hijos de la esclava, es decir, Eva. Pero en la cruz, María Santísima nos devuelve la esperanza y nos vuelve a dar a luz para que podamos nacer a una vida en libertad. Y por eso nos da a su Hijo, para romper las cadenas de la esclavitud del pecado. Que todos estos argumentos nos ayuden a llegar a un mayor conocimiento de Jesús a través del medio que Él mismo estableció para conocerle y amarle con un corazón semejante al corazón de su Divina Madre. Que María Santísima nos ayude a conocer y amar a Jesús, su único Hijo, con un corazón semejante al suyo. Immaculatum cor Mariae triumphavit, et regnavi